Bien, vamos a empezar a ver lo que sería los espejos, cómo dibujar los rayos en las primeras. Vamos a tener dos clases de espejos, cóncavos y convexos. En los cóncavos se nos pueden presentar varias situaciones. La primera situación, sabemos que un espejo cóncavo está constituido, tiene un cierto radio, que es el que me da la curvatura. El foco se encuentra justo entre el vértice del espejo y el radio. O sea que básicamente vamos a decir que el foco es el radio sobre 2. Ahora, veamos el primer caso de un espejo cóncavo. El objeto, como podemos ver, está detrás del radio. O sea que vamos a decir que la distancia del objeto es mayor que el radio. Bien. Lo segundo que vamos a ver es que h está a derecha. La altura del objeto, bien, es hacia arriba. H del objeto es derecha. Derecha en el sentido de que está apuntando hacia arriba. Veamos cómo nos va a quedar esto, ¿sí? Lo primero que voy a hacer. Los rayos tienen dos formas de proyectarse. Una, viniendo desde el objeto a través del foco. Siempre que un rayo venga del objeto, pase por el foco, rebota en el espejo de forma horizontal. Y el otro sería que el rayo venga de forma horizontal, rebote el espejo y pase por el foco. Dibujamos. Veamos el caso. El rayo viene horizontalmente hasta el espejo. Desde la punta del objeto hasta el espejo. Esta es la dirección. Rebota en el espejo, pasando ¿por dónde? Por el foco. Tomando esta dirección. Listo. Ahora veamos el siguiente. El rayo viene del objeto pasando por el foco. Bien. Una dirección así. Como ya vino por el foco, rebota en el espejo de forma horizontal. Bien. Si nos fijamos, ¿dónde se formó el objeto? Donde se cruzaron los dos rayos, es que está la imagen. Bien. Fijémonos acá. La imagen. ¿Cómo es la distancia? La distancia obviamente es desde el vértice, bien, hasta donde esté, ¿sí? Fijémonos que la imagen, siempre que el objeto esté detrás del radio, la distancia del objeto sea mayor que el radio, la imagen va a caer siempre entre el foco y el radio. O sea que la distancia de la imagen va a estar entre el foco y el radio. Podemos ver que está entre el foco y el radio. ¿Sí? La altura de la imagen, bien, es menor que la altura del objeto. ¿Sí? Podemos ver que es más chiquita. Y obviamente la altura de la imagen está invertida. Podemos ver que obviamente la imagen no está en la misma dirección que estaba antes, está al revés, no está derecha, está invertida. Eso es lo que pasa detrás del foco, detrás de cuando el objeto está detrás del radio. Veamos otro caso y continuemos razonando. Vamos a ver el caso en el que esté en el mismo radio. Radio o centro también suelen llamar, ¿sí? Como ya sabemos, fijémonos cómo es. La distancia del objeto es igual al radio, ¿sí? Se encuentra en el mismo radio. La imagen, o sea, la altura del objeto es derecha. Bien. Viene un rayo de forma horizontal. Rebota en el espejo pasando por el foco. Viene un rayo inclinado pasando por el foco. Rebota en el espejo saliendo de forma horizontal. Si nos fijamos algo, ¿dónde se quedó el cruce? En el radio. Bien. Vamos a decir entonces que la distancia a la que se encuentra el objeto
es igual a la distancia donde se va a encontrar la imagen. Siempre que el objeto esté parado en el radio o en el centro, ¿sí? Su imagen va a estar en el mismo lugar, radio o centro. La altura del objeto va a ser la misma que la altura, acabamos de decir que es igual al radio, que la altura de la imagen. Lo único que la imagen es invertida. Está boca abajo. Otra situación. ¿Qué pasa ahora si el objeto está entre el foco y el radio? Vamos a decir que la distancia del objeto es menor que el radio y va a ser mayor que el foco. No pongo iguales, podemos ver, ¿no? Bueno, tracemos los rayos. Viene de forma horizontal siempre. Rebota en el espejo pasando por el foco. Y ahora viene de forma inclinada pasando por el foco. Rebota pasando por de forma horizontal. Miren que me queda acá. El radio de definición. Acá donde se cruzaron los rayos está el objeto. Podemos ver que como la distancia del objeto está en el foco del radio, la distancia de la imagen que estaría acá, distancia de la imagen, la distancia a la que se encuentra con respecto al vértice, es mayor que el radio. Podemos verlo, que está más allá del radio. ¿Qué más vamos a tener en cuenta? La altura del objeto. La altura del objeto es menor que la altura de la imagen. Podemos ver obviamente que la altura de la imagen es mucho más grande que la del objeto. Obviamente, la altura de la imagen está invertida. Bien. Veamos algo más. ¿Cómo va a ser nuestra convención de signo? Obviamente, fíjate, todo lo que esté atrás del espejo es negativo. Todo lo que esté por delante del espejo va a ser positivo. O sea que nuestra altura de imagen, o sea, y todo lo que esté por arriba del eje es positivo, y todo lo que esté por abajo es negativo. Cuando vayamos a hacer los cálculos, tenemos que poner que el foco es positivo, porque está de este lado del espejo. La distancia del objeto va a ser positiva, y la distancia de la imagen nos va a dar positiva. Cuando vayamos a hacer los cálculos con la altura va a ser positiva, pero la imagen va a ser como la altura de la imagen negativa, porque nos indica que está invertida. ¿Sí? Todo esto que esté de este lado, siendo positivo, es lo que llamamos real. Todo lo que esté por detrás del espejo es lo que llamamos virtual. Todo lo que esté por arriba del eje va a ser derecho. Y si algo está por abajo del eje, como esta imagen, es invertida. O sea que en los tres casos que vimos anteriormente, nos daban imágenes invertidas, pero reales. Bien. Vamos a ver un caso muy particular ahora. ¿Qué pasa cuando el objeto está parado en el foco? Cuando el objeto está parado en el foco, si proyectamos todos los rayos, viene de forma horizontal, rebota en el espejo, pasando por el foco. Ahora, va a venir un rayo inclinado, pero no puede pasar por el foco porque está en el mismo foco. ¿Por dónde va a pasar? Por el radio. Como pasa por el radio, rebota siempre que un rayo venga por el radio, así como fue, rebota y vuelve en el mismo lugar. Esta dirección era hacia allá, rebota el espejo viniendo hacia acá. ¿Se cruzó en alguna parte? No, no se cruzó nunca. ¿Sí? No se cruzaron los rayos. O sea que vamos a decir que si la distancia al objeto es igual al foco, ¿sí? No existe imagen. ¿Qué pasa? Que la distancia a la imagen va a tender a infinito. ¿Sí? La altura del objeto, obviamente podemos ver que es derecha, pero no existe imagen. No vamos a tener ninguna imagen ni altura de imagen. ¿Correcto? Vamos con el siguiente caso y último de los espejos convexos. ¿Qué pasa si el objeto está por delante del foco?
Al estar por delante del foco, vamos a decir que un rayo viene desde el foco, rebota en el espejo, obviamente, por dos sentidos, hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? Bien, rebota hacia acá, pero también se rebota dentro del espejo. ¿El otro rayo de dónde va a venir? Obviamente, desde el radio, o centro. Atraviesa el espejo, pasando hacia allá, pero también rebota hacia el mismo lugar. Bien. Bueno, ¿dónde se cruzaron? Se cruzaron acá. Bien. Si la distancia del objeto es menor que la del foco, obviamente mayor que la del vértice, porque ahí está el cero, podemos decir. Dijémonos, la distancia al objeto era obviamente mayor que cero y menor que el foco. La distancia a la imagen, ¿cómo va a ser? Menor que cero, negativa, porque está por detrás del espejo. Esto es lo que llamamos que sea virtual. O sea que siempre que el objeto esté por delante del foco, bien, nos va a entregar una imagen virtual. No nos preocupemos que nos dé negativa, ¿sí? Está bien. La altura del objeto es menor que la altura de la imagen. Obviamente, podemos ver que la altura de la imagen es acá, y la altura del objeto es acá. Este es más grande que este, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Tanto la altura del objeto como la altura de la imagen están como derecha. O sea que es el único caso donde un espejo cóncavo nos puede dar una imagen derecha es cuando el objeto esté por delante del foco. Nos da una imagen virtual y derecha. El resto de los casos, o no existe imagen, o están todas invertidas. Bien, estos son todos los casos de los espejos. Muchos ejercicios se razonan con esta lógica. Pero ahora vamos a ver el espejo convexo. En el espejo convexo, que vamos a ver es este. Fíjate, le está dando la curvatura, está dando de espalda al objeto. El foco está del lado de adentro del espejo, el lado negativo. Es normal que este foco tenga signo negativo y este radio tenga signo negativo. Obviamente, como esto está frente al espejo, es positivo, el cero está acá. ¿Sí? Es la única situación que se da en los convexos. Bien, ya sabemos, lo que está por arriba es positivo y lo que está por abajo es negativo. El objeto es real. La imagen, si puede ser, va a ser virtual. Hacia arriba está derecho y hacia abajo invertida. Veamos cómo plantearíamos. La imagen viene derecha, forma horizontal, el rayo, rebota en el espejo pasando obviamente por el foco. Siempre que viene horizontal, rebota y pasa por el foco. ¿Sí? Rebota hacia afuera y hacia adentro. Bien, porque este espejo refleja y tanto también absorbe. Fijémonos, el otro rayo viene hacia el centro, pero también rebota hacia afuera, ya lo sabemos. ¿Dónde se cruzaron los rayos? Acá. Observemos qué pasó. La distancia del objeto está acá. Es negativa, porque la distancia de la imagen del objeto era positiva, la de la imagen es negativa. ¿Cómo es la altura del objeto? La altura del objeto es mucho mayor que la altura de la imagen. Podemos ver, siempre nos queda más chiquita. Y esta imagen, como decíamos, era virtual, era real, y ambas están derechas. Estos son todos los casos que vamos a tener de espejo. Con esto vamos a terminar.